Saludos compañeros maestrandos de la cohorte cuarta de la Maestría en Informática y Tecnología Educativa. Les saluda Carlos González Quintero. En el día de hoy me toca conversar con ustedes acerca de los sistemas expertos en inteligencia artificial. Los sistemas expertos son programas informáticos que emulan la capacidad de toma de decisión de un experto humano en un ámbito particular. Utilizan tanto estrategias heurísticas como hechos para resolver problemas complejos de toma de decisiones de forma confiable e interactiva. Están diseñados para resolver problemas de alta complejidad, razonando a través de bases de conocimiento. En lugar de representarse con un código basado en procedimientos, lo hacen básicamente con reglas del tipo sí, entonces. Los sistemas están compuestos por una base de conocimiento que representa hechos y reglas concretas con una fórmula determinística. Si A, entonces B. Además, incluyen un motor de inferencia que aplica estas reglas a unos hechos conocidos para deducir así nuevas situaciones. ¿Qué partes componen un sistema experto? Un sistema experto normalmente se divide en las siguientes partes. Base de conocimiento, como ya dijimos, que representa hechos y reglas. Las mismas toman la forma de sí, premisa, entonces, conclusión. El motor de inferencia, que aplica las reglas a los hechos conocidos para deducir nuevos hechos. Los motores de inferencia también pueden incluir habilidades de explicación y depuración. La base de hechos, podríamos decir que constituye la memoria del programa, ya que contiene la información que permanece invariable. Y por último, los módulos de comunicación, como son el módulo de consulta de cara al usuario y módulo de trabajo de cara al experto. Los sistemas actuales pueden incluir capacidades de aprendizaje automático, el Machine Learning, que les permiten mejorar su rendimiento en función de la experiencia, tal y como lo hacen los humanos. Los sistemas expertos actuales, cuando se utilizan, suelen integrar capacidades de aprendizaje automático, como el Machine Learning o el Deep Learning. Esto le permite mejorar el rendimiento y sacar el máximo partido a la experiencia acumulada. Uno de los primeros sistemas expertos fue denominado Dendral, desarrollado a finales de la década de 1960. Dendral abordaba el análisis de compuestos químicos y se basaba en cientos de reglas que describían las interacciones entre los compuestos químicos. Otro ejemplo destacado es MySyn, desarrollado en la década de 1970 en la Universidad de Stanford. MySyn estaba diseñado para diagnosticar y recomendar tratamientos para infecciones bacterianas. Además, XCOM, también conocido como R1, fue un sistema experto desarrollado en la década de 1980 por la empresa Digital Equipment Corporation. Estos sistemas expertos fueron precursores de las tecnologías actuales de inteligencia artificial, aprendizaje profundo y aprendizaje automático. Aunque no pueden reemplazar completamente el desempeño general del trabajo humano, sí pueden reducir significativamente la cantidad de trabajo necesario para resolver problemas complejos, permitiendo que las personas se centren en aspectos creativos e innovadores. Hola a todos, soy Alfredo Caguao y les doy la bienvenida a este viaje a través del tiempo para conocer la fascinante historia de los sistemas expertos. La década de 1950
marcó el inicio de una nueva era. Los primeros visionarios comenzaron a explorar la posibilidad de utilizar la tecnología informática para imitar la capacidad humana de tomar decisiones. Estos pioneros sentaron las bases para lo que más tarde se conocería como sistemas expertos. Los primeros sistemas expertos, desarrollados en la década de 1960, se basaban en reglas predefinidas para resolver problemas específicos. Aunque eran bastante simples, representaron un gran avance en el campo de la inteligencia artificial. Luego, la década de 1970 fue la época dorada de los sistemas expertos. Estos sistemas se expandieron a diversos campos, desde la medicina hasta la ingeniería, y se convirtieron en herramientas esenciales para la toma de decisiones. Un ejemplo notable de esta época es el MySyn, un sistema experto para el diagnóstico médico desarrollado en 1976. Este marcó un hito al demostrar la capacidad de la inteligencia artificial para resolver problemas complejos en un campo tan sensible como la salud. Al llegar la década de 1980, se vio la proliferación de empresas dedicadas a los sistemas expertos. Se popularizó el uso de shells, programas que permitían crear sistemas sin necesidad de conocimientos de programación. Esta democratización de la tecnología contribuyó a la expansión de los sistemas expertos a diversos sectores, permitiendo que las empresas y organizaciones aprovecharan su potencial para mejorar su eficiencia y productividad. Los sistemas expertos de hoy en día van más allá de las reglas predefinidas. Estos sistemas son capaces de aprender de forma automática, adaptando su comportamiento a la experiencia y mejorando su desempeño con el tiempo. La capacidad de aprendizaje continuo convierte a los sistemas expertos en herramientas aún más poderosas. Además, la facilidad para incorporar nuevos conocimientos facilita su utilización y adaptación a nuevos escenarios. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de los sistemas expertos. Los invitamos a seguir explorando este apasionante campo y descubrir cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestro mundo. Hola, soy Fulmelis Gauna. Es un gusto volver a compartir con ustedes nuestro trabajo. Hoy voy a hablar sobre los tipos de sistemas expertos, entre los cuales tenemos tres: los sistemas expertos basados en reglas, los sistemas expertos basados en casos y los sistemas expertos basados en redes bayesianas. Inicio con el sistema experto basado en reglas. Estos comienzan o se basan en hipótesis o posibles soluciones y luego buscan las evidencias. Para ellos aplican las reglas eucarísticas, que les permite ahorrar tiempo y evitar que se les colapsen los sistemas, y a la vez la respaldan con la lógica difusa, que no es más que los diferentes puntos de vista que puedan tener las personas sobre un mismo tema. Estos trabajan mediante la aplicación de reglas y comparan los resultados obtenidos. También pueden trabajar por inferencia lógica dirigida para lograr obtener conclusiones más específicas, es decir, comenzando con una evidencia y dirigirse a una determinada solución que se le apoye en una hipótesis en particular. Los sistemas expertos basados en casos, estos se basan en los datos disponibles y los utiliza para generar nuevas conclusiones. Por medio de este razonamiento, la solución llega después de analizar el problema. Por ejemplo, un mecánico reparando un carro y recuerda que otro presentaba las mismas fallas, o un abogado al defender a alguien, e igualmente un ingeniero cuando utiliza elementos de la naturaleza, ambos utilizan el razonamiento de caso. Este razonamiento basado en casos es muy utilizado por las personas porque está basado en las experiencias previas. Por su parte, los sistemas expertos basados en redes bayesianas consisten en un gráfico que representa un conjunto de variables conocidas y las relaciones de dependencia entre ellas, con el fin de inferir, es decir, que se estima la probabilidad de las variables no conocidas
Este tipo de red es muy utilizado en la medicina, ya que por medio de ellas verifica la presencia de enfermedades. Su nombre deriva del matemático inglés del siglo XVIII Tomás Bayes. Soy el maestrando Ali José García. Me comunico con ustedes para hablarles de la lógica difusa, llamada también lógica borrosa. En la lógica clásica se asume que dado un argumento, el mismo es válido siempre que el resultado del análisis se base en proposiciones inequívocamente verdaderas o inequívocamente falsas. Por ejemplo, hace calor o hace frío. Proposiciones parcialmente verdaderas o parcialmente falsas no existen bajo esta lógica. Es claro que en la lógica clásica, la cual domina el pensamiento universal desde hace siglos, los problemas de incertidumbre, imprecisión y vaguedad no tienen cabida. De acuerdo a esta lógica clásica, toda proposición es verdadera o falsa y no hay otra posibilidad. Igualmente, no puede haber una proposición que sea verdadera y falsa al mismo tiempo. Las paradojas generadas por las leyes de la lógica clásica, la insatisfacción producida por la necesidad de superar la rigidez del concepto de verdad y los problemas de incertidumbre, imprecisión y vaguedad dieron origen a la lógica llamada también lógica borrosa. La lógica difusa o lógica borrosa es una rama de la matemática que aplica a argumentos cuyas proposiciones pueden tomar cualquier valor de verdad dentro de un conjunto de valores que oscilan entre dos extremos, la verdad absoluta y la falsedad total. A diferencia de la lógica clásica, la lógica difusa tiene la capacidad de reproducir aceptablemente los modos usuales del razonamiento, considerando que la certeza de una proposición es una cuestión de grados, tal como lo afirmó en el pasado Bertrand Russell. Es la lógica difusa, elemento fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial. La lógica difusa se caracteriza por su flexibilidad, tolerancia con la imprecisión, capacidad para modelar problemas no lineales y la posibilidad de utilizar como base el lenguaje natural. El origen de la lógica difusa se remonta a los antiguos filósofos griegos. Inclusive, en la China y la India antigua se visionó que puede haber una amplia gama de estados intermedios. En el caso de los colores, por ejemplo, entre el blanco y negro hay una escala infinita de tonos grises. Entre los pioneros y representantes de la lógica difusa hay que destacar a Bertrand Russell, quien expone que la lógica clásica conduce a contradicciones y que la vaguedad es necesario estudiarla
pues esta es precisamente cuestión de grados. Jan Lukasiewicz ofrece una propuesta alternativa a la lógica clásica también. Esta tiene 3 valores de verdad: verdadero, falso e indeterminado. Pero en 1965 la comunidad científica admite, por cierto, con recelo, a la lógica difusa presentada por Lotti Asker Sadet, quien crea un formalismo que permite manejar de manera más eficiente la imprecisión del razonamiento humano, y publica en 1971 los elementos formales que condujeron a la metodología de la lógica difusa y sus aplicaciones tal y como la conocemos hoy en día. La lógica difusa se puede utilizar para modelar cualquier sistema continuo que se base en la inteligencia artificial. Estos modelos están siendo utilizados para transformar el conocimiento de un experto en un modelo matemático, haciendo énfasis en la construcción de un sistema de expertos difuso que sustituya al experto humano. He allí el gran desafío de la lógica borrosa, la cual vino para quedarse. Antes de compartirles cuáles son las principales aplicaciones de este tipo particular de sistema de experto, la lógica difusa, vale la pena comentarles que si bien la intención original del profesor Sadet era crear un formalismo para manipular de forma más eficiente la imprecisión y la vaguedad del razonamiento humano expresado lingüísticamente, el éxito de la lógica borrosa en la práctica llegó en el campo del control automático de procesos. ¿Y cuándo? Básicamente en Japón a finales de la década de los 80 como resultado de una estrecha colaboración entre gobierno, universidades e industrias. Desde entonces ha sido infinidad los productos lanzados al mercado que usan tecnología borrosa, muchos de ellos utilizando la etiqueta FUSI como símbolo de calidad y prestaciones avanzadas. Sin embargo, es justo y necesario mencionar otros desarrollos previos de la lógica difusa en el campo de control de procesos, como el establecido por Asiliani y Mamdani en 1974 en el Reino Unido, quienes diseñaron un sistema borroso para controlar una máquina de vapor, y la que en 1980 Schmidt and Company implementaron en una cementera de Dinamarca. El control de procesos a través de la lógica borrosa ha sido aplicado y se sigue haciéndolo con éxito en diversas ramas tecnológicas. Vamos a mencionar algunas de ellas. Controles de maniobras de aviones, sensores de imagen y sonido, como los de estabilización de la imagen en cámaras fotográficas y de video, lavadoras que son capaces de autorregular la cantidad de jabón que requiere un lavado, dependiendo del grado de suciedad de la ropa, en aire acondicionado, en el que el sistema FUSI o borroso evita las oscilaciones entre el exceso y el defecto de la temperatura, los rice cooker o arroceras capaces de elaborar diversas variedades de arroz, regulando la cantidad de agua y temperatura en cada caso para que el grano quede cocido y suelto.
También en automoción con los sistemas de frenado ABS y cambio automático. En fotocopiadoras, cuando se ajusta el voltaje del tambor a partir de la densidad de la imagen, temperatura y humedad. En los lavaplatos, cuando se ajusta el ciclo de lavado y enjuague a partir del número de platos y cantidad de comida adherida. En los ascensores, cuando se reduce el tiempo de espera a partir del número de personas. En humidificadores, en hornos microondas, en neveras, en televisores, en mecanismos de atraque automático de naves espaciales, en sistemas automáticos de regulación de la cantidad de anestesia que se suministra a los pacientes en un quirófano, aunque bajo supervisión médica, por supuesto, en sistemas de concesión o de negación automática de crédito según el perfil económico del solicitante, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las muchísimas aplicaciones de la lógica borrosa que ya están funcionando en el campo de los llamados sistemas expertos. Todos estos sistemas, recordemos, utilizan información esencialmente imprecisa con el fin de lograr sus cometidos. Pero también nos resultaron interesantes dos artículos científicos que forman parte de nuestro trabajo de investigación para la realización de este video y que resaltan aplicaciones particulares de la lógica difusa en el campo empresarial y sanitario respectivamente, más allá de los sistemas de control ya antes mencionados. En primer lugar, Rubalcaba y colaboradores señalan que la lógica borrosa puede ofrecer al proceso de selección de personal algo de certidumbre, en particular en la toma de decisiones que lo acompaña. Esto, dado que los resultados de las pruebas psicométricas y de las entrevistas no son discrecionales, ellas se acompañan usualmente de múltiples criterios de asignación de valor. Por otro lado, Hueso señala en el campo de la psiquiatría, ¿qué decir de un sistema tan complejo como la mente humana? ¿Cómo valorarla con mediciones binarias tipo verdadero, falso, presente o ausente? Existen diversas posibilidades de poder explicar, por ejemplo, la etiología de muchos trastornos psiquiátricos, la respuesta a tratamientos, la variabilidad de presentaciones dentro de algunos síndromes, pero además en muchas situaciones y conceptualizaciones psiquiátricas impera la borrosidad, aunque frecuentemente se intenta imponer la lógica dialéctica y demostrar, entre comillas, que se tiene o no se tiene un diagnóstico, que se responde o no a un tratamiento, que se es o no normal. Una de ellas, la noción sobre la transexualidad. Particularmente en psiquiatría, los criterios que delimitan clases, por ejemplo, nosológicas o terapéuticas, son muy poco nítidos y las cosas generalmente no son blancas o negras.
nada más apropiado que despedirnos y saludarlos hasta una próxima oportunidad, con este aforismo borroso de uno de los más grandes científicos de la historia reciente.